Listo, creo que ya estamos en directo. Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los que están aquí presentes. El día de hoy, bueno, tenemos nuestro cuarto día de la Semana de la Digitalidad. Y antes de comenzar a presentar a nuestra moderadora y luego ella va a presentar a nuestra invitada de lujo del día de hoy, les queríamos comentar que, bueno, ayer el doctor Darwin Franco tuvo un compromiso pues muy importante que atender y bueno, nos dijo que estaba muy apenado, entonces el próximo martes va a haber una sesión especial para que nos pues hable sobre ese tema tan interesante que iba a abordar el día de ayer. Así que bueno, eso era importante aclararlo. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con esta primera semana, esta tercera semana de la digitalidad. Eh, Le voy a ceder la palabra a Krista, pero antes voy a compartirles pues el promocional de la semana de la digitalidad. Bueno, y con ello le comparto ahora sí el micrófono a Krista. Gracias, Miss. Buenas tardes a todos los presentes. Les damos la bienvenida al cuarto día de la tercera semana de la digitalidad. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y agradecemos a las instituciones que replican nuestro contenido. Les recordamos que esta semana cumple con 4 objetivos para el desarrollo sostenible que las Naciones Unidas determinó en 2015. Vamos a ver primero un pequeño video. Que es el que se está reproduciendo. Por otro lado, también agradecemos a los presentes, autoridades y público que se conectó para este panel. El día de hoy me toca estar moderando esta mesa. Mi nombre es Krista Minor y soy alumna de quinto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. A continuación presentaré a nuestra primera invitada de lujo. Ella es la doctora Ana Isabel Cermeño, quien es profesora investigadora titular de la Universidad de Colima desde 1998. Adscrita al Centro de Investigación Social, del cual fue directora. Catedrática de la Facultad de Letras y Comunicación y del doctorado en Ciencias Sociales, UCOL. Desde 2002 pertenece al cuerpo académico Estudios de Cultura y Comunicación, del cual fue líder. En el 2010 fundó y dirige Agorante, un grupo de investigación dedicado a la investigación básica y aplicada sobre inclusión digital para la inclusión social. Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por CONACYT y de la Asociación Mexicana de Investigaciones de Comunicación, abreviada AMIC. Sus intereses de investigación son tecnologías de información y comunicación para el desarrollo y cambio social, evaluación e impacto social de las tecnologías, inclusión digital e intervención comunitaria, vulnerabilidad digital, estudios de cultura contemporánea, juventud, usabilidad web, gestión de la información, y a lo largo de su carrera profesional ha coordinado diferentes grupos y colabora con redes académicas nacionales e internacionales. Muchas gracias por dialogar con nosotros, doctora.
Pues muchas gracias por la presentación y por abrirme la posibilidad de pues, establecer un diálogo. Yo creo que más que una conferencia, la intención sería establecer un diálogo. Para establecer este diálogo, pues les propongo justamente hablarles de un proyecto que en este momento está abierto. Me dicen, por favor, si lo ven. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve, doctora. Déjenme nada más ver. Bueno, se llama Jóvenes Universitarios y Calidad de Vida. Y con esto, pues también implicaría visualizar estos resultados de este proyecto, sobre todo la incidencia de las tecnologías de información y comunicación a propósito de la tercera semana de la digitalidad que ustedes están trabajando y que les felicito por la iniciativa. Déjenme comentarles que esta presentación, por un lado, les voy a hablar del proyecto y por el otro de un visualizador digital, donde se presentan parte de los resultados de este proyecto. Y voy a hablarles primero del proyecto porque creo que no podemos entender mucho de esta información que se presenta en visualizadores o en otras formas de difundir el conocimiento si no tenemos estos marcos sobre cómo generamos los datos, ¿no? ¿De dónde vienen los datos? ¿Por qué pensamos ese tipo de datos que de repente tenemos ahí, ¿no? A la mano. Un poco hablándole de los elementos básicos del problema, del proyecto, pues es un proyecto que tiene fondo financiado por CONACYT, es de investigación básica de la SEP CONACYT. Se comenzó en el 2019, vamos a terminar en el 2023 porque tenemos una prórroga de un año. Es un proyecto que se realiza también con la red Caleidoscopio. Participamos 6 universidades de México, una de Chile, una de Inglaterra y otra más de España. Además, tenemos la fortuna de contar pues, con colaboradores de 22 investigadores e investigadoras y la participación de estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado. Déjenme ver nada más cómo puedo hacer aquí para quitar acá es que me quita visualización las imágenes, pero ya. El problema de investigación surge por algo muy interesante. Fíjense que cuando hablamos de tecnologías de información y comunicación y desarrollo, al menos podemos identificar tres perspectivas, ¿no? Por un lado, están quienes afirman que las tecnologías de información y comunicación, sí, tienen una participación importante en el desarrollo humano. Y justamente, a propósito de que ustedes mencionaban en su promocional de esta, que nos puso antes la maestra Nayeli, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, identificamos que en estos transversalmente están presentes las tecnologías de información y comunicación como una palanca que articula partes del desarrollo. Por otro lado, en una visión contraria, también hay quienes afirman que las tecnologías de información y comunicación amplían las desigualdades sociales, no solamente por la brecha de quien tiene o quien no tiene acceso a las tecnologías, sino porque además se hacen más grandes y más visibles estas diferencias sociales y también unas desigualdades muy importantes que les llaman desigualdades de conocimiento, desigualdades epistémicas, porque quedan desaparecidas unas visiones, así como aparecen unas muy fuertes, queda sin voz algunos grupos o queda oculta un tipo de información que debería resultarnos relevante, ¿no? Entonces, en esta especie de injusticia epistémica, también las tecnologías de información y comunicación tienen cosas que decir. Sin embargo, pese a estos dos elementos, hay algo que no podemos negar y dice el Lull, que es uno de los grandes teóricos críticos de la presencia o de la racionalidad tecnológica. Dice que no hay soluciones que puedan eliminar el sistema técnico digital de la existencia humana. Si no lo podemos eliminar, entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos estos desafíos? ¿Pueden entonces las tecnologías incidir, por ejemplo, en el desarrollo de los jóvenes universitarios, así como ustedes?
Y si es así, se hablan al menos de dos posiciones. Por un lado, sí se puede, y está una pinza, un lado de la pinza que dice que es a través de la construcción de política pública que nos permita generar escenarios con mejores posibilidades para las personas. Pero por el otro, también está que no solamente es una cuestión de política pública, sino que es una cuestión de expandir las capacidades en las personas, en la medida en la que somos más fuertes, más críticos, más capaces, tenemos posibilidades de sobrevivir en este entorno digital, ¿no? Con todo lo que esto significa y de sacarle mejor provecho. Y también, por supuesto, hay una visión en este proyecto que es que entendemos que el joven universitario, la joven universitaria, de alguna manera no es el único. Quiero hacer una acotación aquí, no es la única forma de verle, pero sí queremos verle también en una preparación como un ciudadano de élite o ciudadana de élite como un relevo generacional. ¿Qué quiere decir esto? Los recursos públicos, es decir, al final de cuentas, quienes pagamos los impuestos, estamos apostando que estos jóvenes, que estas jóvenes, logren generarse no solamente como profesionistas, ¿sabe? Sino que además, no solo esto, sean ciudadanos, unos ciudadanos que sean comprometidos, que transformen la realidad. Entonces, se les prepara para eso. Entonces, podríamos decir que en este escenario de tecnologías y desarrollos, estos jóvenes tendrían cosas que decir, ¿no? Muy bien. Tenemos al menos con este proyecto 3 patas en el marco teórico. Quienes estén realizando sus proyectos van a identificar a lo mejor algunas de estos marcos teóricos. Por un lado, con Sen, Nussbaum y Robbins estamos trabajando desde el enfoque de las capacidades, que apuesta a esto, cómo expandimos las capacidades, porque a través de expandir estas capacidades podríamos pensar que las capacidades del ser humano se fortalecen. Es decir, el enfoque de las capacidades pues es un marco normativo que es muy amplio, que observa o que evalúa, que valora el bienestar individual. También en algunos casos se analiza la política pública, en general todos estos aspectos, ¿no? Pero lo más interesante de esto es que se interesa por las personas particularmente, no por el capital económico como un elemento de desarrollo, sino por las capacidades de las personas en el sentido del hacer y ser. Y en esta ser y hacer es porque se asume una responsabilidad reflexionada de las personas y sus capacidades para darles las posibilidades no solamente de valorar un tipo de vida y de planear un tipo de vida que quieren vivir, sino para que el contexto se mueva y permita alcanzarlo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de capacidades, no es solamente que el sujeto, que la persona tenga la capacidad de actuar, de la libertad de actuar, sino que en el entorno haya oportunidades para elegir. Es decir, la libertad no existe si no existen oportunidades, no elijo una sola cosa, ¿no? En este sentido, el enfoque de las capacidades apuesta por esta expansión. Además, la otra patita, que es las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo, lo que apuesta a esta perspectiva teórica, este enfoque, es que dice que sí, que definitivamente hay una relación, diremos sería de la primera perspectiva, pero lo que nos obliga es primero definir qué estamos entendiendo por desarrollo. Y el desarrollo definitivamente va mucho más allá que la cuestión económica, que también nos obliga a situar a la tecnología no como un fin en sí misma, no por alcanzar la tecnología por la tecnología, sino porque la tecnología nos permitiría lograr mejor desarrollo. Además, nos impulsa a traspasar el sesgo de la acción y avanzar hacia el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hicks hacía una crítica a quienes trabajamos en la línea de tecnologías de información y comunicación, una alerta que decía: queremos cambiar el mundo sin conocerlo. Es decir, lo que al final de cuentas Hicks refiere es de que tenemos que generar mayor conocimiento para comprender cómo operan los mecanismos de tecnologías de información y comunicación en la sociedad, para saber si sí o si no se avanza en el desarrollo, un desarrollo que sea inclusivo, que sea justo, etc. Y la otra
pata, diremos, de este marco teórico está en la teoría estructuracional de las tecnologías, que esta es una propuesta de Orlikowski. Ella se basa en la perspectiva de Giddens y habla y dice que hay una combinación entre las posibilidades de la gente, es decir, del sujeto, y también las posibilidades o el constreñimiento de la estructura social. Al final de cuentas somos un producto en una interacción con ellos. Y dice que la tecnología es tanto un producto que genera la acción humana, pero también es un medio para generar acción humana. Es decir, la humanidad produce la tecnología, pero la tecnología, cuando utiliza esta tecnología, puede generar cambios en la sociedad. Y dice que justamente por eso el gran elemento central es la acción humana, que esta acción humana es el promotor de la transformación. Y por lo tanto tendríamos que estar observando estas prácticas de uso para identificar sus significados, porque allí, por ejemplo, podríamos identificar no solamente lo que hacen los sujetos, sino también cómo se reproducen algunas estructuras sociales, ¿no? Ese sería, digamos, a grandes rasgos, estos tres patitas del marco. Y con estas tres patitas, lo que hice fue hacer una propuesta de un modelo teórico donde dice que justamente los medios como tecnología o las tecnologías como medios pueden ampliar las capacidades, que esta también estaría mediada a través de unos factores de conversión, que es, por ejemplo, cuando las personas tenemos un tipo de características, por ejemplo, el sexo, la raza, los estudios, el lugar donde vivimos, una personalidad que va más hacia el activismo, etcétera. Hay una serie de características que menciona Sen respecto a los factores de conversión y que dice que estos recursos nosotros podríamos invertirlos, diremos, en nuestros medios y sacarles mejor provecho, o bien no nos permitirían aprovecharlo. El caso en esta ecuación es de que los factores de conversión intervendrían en esta relación de aprovechamiento de los medios. Luego, estas capacidades, en la medida en la que se fortalecen, nos permitirían tener mejores logros y diseñar mejores expectativas o planes de vida, como los fines, ¿no? Y cuando estos logros, lo que yo hago con lo que yo deseo, hay mayor correlación, que es esta flecha de doble entrada, se podría lograr una mejor satisfacción con la vida, ¿no? En una mirada muy esquemática de alguna forma, nos hablaría al final de cuentas de cómo las tecnologías podrían incidir en la calidad de vida. Perdón, ya lo vimos. ¿Cómo lo hicimos? La metodología. Hicimos 3 etapas prácticamente. Por un lado se realizaron grupos de discusión y estos grupos de discusión nos permitieron después realizar una lista específica de capacidades y con estos grupos de discusión y lista específica desarrollamos una encuesta. A ver, veamos. ¿Cómo estuvieron los grupos de discusión? Pues lo realizamos en 6 universidades del país. Y se fijan 6 grupos de mujeres, 6 grupos de hombres. Del área de ciencias sociales, pues intervinieron 3 universidades, lo mismo que en ingenierías, y en el área de ciencias y en el área de artes, para poder comparar, porque asumimos que hay justamente una diversidad cultural y además académica en estas áreas, ¿no? Cuando les hablaba de que hicimos una lista, es porque, muy bien, ya tenemos este escenario, pero ¿cómo medimos la calidad de vida? Entonces, hicimos una comparación entre diferentes listas universales, que en este caso las necesidades humanas de Max, NIF, las capacidades humanas de Nussbaum, que son listas universales, y también unas listas particulares, que son capacidades que propone Robbins, particularmente con mujeres, y la que propone Walker con jóvenes estudiantes. Además, estas listas las mandamos a una prueba Delphi a que nos las valoraran algunos expertos y luego hicimos además una prueba empírica, ¿no?, para realizarla. El caso es de que nosotros con este ejercicio lo que hicimos fue
asumir una postura teórica, porque hay quienes dicen, como NIF y como Nussbaum, que hay listas universales de las capacidades, y hay otros que dicen, no son universales, debemos hacer listas por grupos sociales. Es decir, nosotros consideramos que nuestros jóvenes universitarios en México tienen características muy diferentes a las características que pueden llegar a tener, en este caso, no sé, los de Dinamarca, los de Venezuela, los de Estados Unidos. Hay características particulares de nuestra cultura que deberíamos de estar observando cuando los analizamos, cuando participamos de estos proyectos. Entonces, después de esto que realizamos la encuesta, si se fija, nosotros teníamos, este es un muestreo, digamos, de la encuesta que realizamos. Nosotros teníamos una cuota, una muestra por cuotas de 2.300 estudiantes. Sin embargo, rebasamos las expectativas y nos fuimos hasta 3.629 cuestionarios aplicados. Si se fijan, de 6 universidades y ahora en 10 áreas de la NUYES o 10 áreas de las carreras de la NUYES para poderlos comparar, ¿no? En prácticamente todos los casos estuvimos por arriba de la cuota programada, entonces pues podemos hablar de que es una muestra bastante consistente, ¿no? para trabajar. Y el cuestionario que aplicamos, y esto es importante porque luego cuando veamos el visualizador vamos a identificar muchas de estas informaciones. Encontramos que trabajamos 3 apartados en el cuestionario. Por un lado, los datos sociodemográficos, económicos y educativos, el entorno tecnológico y algunas preguntas de percepción sobre un cuadro. En este caso, de factores de conversión, de medios. ¿Se acuerdan del mapa? Muy bien, todos estos elementos los incluimos como ítems en el cuestionario a través también de esta lista que les decía de salud, de educación, de todo esto para los jóvenes universitarios y lo vinculamos. Entonces, estos apartados fue un cuestionario largo, pero bastante consistente. Cuando hicimos el análisis de consistencia, salió bien librado. Los resultados. ¿Qué tenemos como resultados? Bueno, pues tenemos que hay una consistencia del modelo teórico, es decir, se valida el modelo teórico a través del modelo estructural, en este caso estadístico, y encontramos grandes relevancias. Cuando ustedes ven, por ejemplo, 3 asteriscos en cada uno de estos datos, identificamos que hay una fuerza en esta relación de variables, ¿no? Entonces sí pudimos comprobar que en este caso los medios TIC que dividimos en valoraciones, prácticas y entorno, los medios TIC sí influyen de manera consistente en las capacidades, que las capacidades sí influyen en los logros y los fines de estos jóvenes, y que cuando hay cierta consistencia entre estos logros y fines se alcanza una satisfacción con la vida. Pudimos comprobar este tipo de razonamientos. El único que no se comprobó en este caso fue que los factores de conversión tuvieran una mediación. Además de este análisis, realizamos un análisis de clúster, identificamos 3 grupos de jóvenes universitarios según las capacidades que ellos tienen. Y fue muy interesante porque cuando nosotros estuvimos diseñando, diremos, esta información, ¿se acuerdan que yo les hablaba de los factores de conversión? Voy a pasarme un poquito aquí hacia atrás. Miren, los factores de conversión es sexo, edad, autoadscripción indígena, estado civil, lugar de residencia, todo esto. Bien, nada de eso, excepto la ocupación de los padres y las madres y los estudios de los padres y las madres y el nivel de marginación de los jóvenes y dónde estudian, tuvieron valor. Todo lo demás, el modelo lo desechó. Es decir, que aquí lo más importante en términos de lo que caracteriza las diferencias en capacidades para los jóvenes es muy importante estudios y empleo de padres. Y eso les permitió identificar estos niveles de grupos, es decir, encontramos un grupo con altas capacidades, con medias capacidades y con bajas capacidades. En el alto, por ejemplo, están padres con estudios de licenciatura y posgrado, con trabajos de tipo científico profesional, técnico profesional, con niveles de marginación muy bajos, los niveles de marginación en los lugares donde viven estas familias, de estos jóvenes. Y aquí encontramos, aunque en todos los grupos hay de las 6 universidades, mayoritariamente se identifican las universidades de Aguascalientes, de la Universidad de Colima y la de Nuevo León. En la media, si se fijan, los estudios de los padres bajan,
Y son preparatoria y secundaria, trabajos más operativos, el nivel de marginación también sigue siendo bajo, pero aquí solamente encontramos una mayoría de los universitarios de la UANL. Y si ustedes conocen la realidad mexicana, que seguramente sí, los niveles más bajos los encontramos en la Universidad Autónoma de Chiapas, con un nivel básico de primaria o secundaria, aunque no sepan leer y escribir los padres, empleos no calificados y con los niveles de marginación más altos. Y eso es importante porque al final de cuentas se reproduce una realidad social, ¿no? ¿Qué podemos, podemos concluir y discutir de todo esto? Pues mayoritariamente que se confirma el modelo teórico como un modelo robusto, se prueban las relaciones funcionales entre las variables, esto del mapa que les comenté con estos datos, y que hay una consistencia, diremos en este caso, en 4 de las 5 hipótesis. Se probó que el mejoramiento de los medios TIC contribuyen a la expansión de las capacidades. No comprobamos el peso de los factores de conversión sobre los medios y las capacidades. Sí comprobamos que la relación entre los funcionamientos y los fines de vida crean una variable, que fue la variable latente de logros y fines. También se comprobó el incremento de las capacidades que sí influyen positivamente en los logros y los fines, es decir, en la medida que tienes más capacidades, pues tienes más logros y también eres capaz de planear mejor tu vida. Esos son los fines de vida, ¿no? Y también que los logros y fines impactan positivamente en la satisfacción con la vida, que es lo que les comentaba. Ese modelo se prueba. Pero además, ¿qué podemos decir? Que el impacto de las tecnologías en su dimensión práctica es mucho mayor que cuando estamos hablando de cómo los valoran, y también mucho menor todavía, casi irrelevante, el acceso y la calidad del servicio. Es decir, que una vez que alcanzas a tener acceso a la tecnología, realmente lo que importa, la diferencia es qué haces con ella. No importa si tú crees que, ay, es que las tecnologías, es que Internet son en el desarrollo, no importa lo que opines, si no lo haces carne, diría un axioma cristiano, ¿no? Obras son amores y no buenas razones, ¿no? Es decir, ¿cuánto haces con las tecnologías? Y entonces podríamos estar hablando de que realmente pueden llegar a tener o no un impacto en tu realidad. Además de eso, la satisfacción con la vida, también lo mismo, incide mucho más aquello que haces, aquello que logras, a diferencia de aquello que planeas hacer. Es decir, no estás satisfecho porque tus sueños son, porque tus expectativas son. Estás satisfecho porque haces cosas con tu vida. Y aquí hay una alerta importante porque es necesario examinar entre los fines de vida, es decir, aquello que planeo y las preferencias adaptativas. Déjenme decirles que si por un lado salen muy alta la satisfacción con la vida de estos jóvenes, que son 3,600 y tantos jóvenes, es muy posible que salgan satisfechos con su vida, no importa que no hayan logrado lo que planearon, porque a lo mejor hay una posible preferencia adaptativa. Es decir, que lo que están haciendo es bajarle a la expectativa porque no la pueden cumplir y entonces sentirse satisfechos con lo que sí pueden cumplir, pero no con aquello que desearon, porque puede llegar a estar lejos de lo que realmente pueden cumplir. Eso nos significa una alerta para nosotros quienes estudiamos de ver qué está sucediendo, de cómo los medios pueden cumplir las expectativas a estos jóvenes. Y eso es una alerta importante, ¿no? Por otro lado, si las tecnologías aportan a la calidad de vida, sí se aportan a esta calidad de vida, sin embargo se requiere profundizar en la capacidad y el cambio social. Es decir, fue evidente que la participación social salió de los escenarios de los jóvenes, prácticamente en satisfacción, en logro, en fines de vida. Para ninguno era relevante participar socialmente. Y esto significa que no importa si nosotros estamos observando que parece ser que las tecnologías impactan en la capacidad de los jóvenes y por lo tanto en su calidad de vida, lo que sí es cierto es que podrían estar más vinculados a un mandato de la universidad y del mercado laboral, pero no a un mandato como ciudadanos. Se requieren explorar, en este caso, como ya les comentaba, de que no encontramos
relevancia en los factores de conversión. Necesitaríamos encontrar por qué sucede con esta especie de nivelación que sucede en las universidades. Creemos que la universidad está funcionando como un filtro y también como un nivelador de los perfiles y los imaginarios. ¿A qué me quiero referir con esto? En México, si bien es cierto que cada vez se amplía la posibilidad para que jóvenes entren a estudiar a las universidades, quienes entran suelen tener casi un mismo perfil. Por sí mismos se desechan aquellos que no tienen, por ejemplo, que no cumplen con el perfil, a lo mejor de poder pagar los estudios, de poder mantenerse en esos estudios, que no tienen un tipo de capital cultural, un tipo de redes sociales. Entonces, la universidad también puede llegar a estar excluyendo a estos jóvenes, ¿no? Y que cuando entran los jóvenes, por el tipo de formación que están recibiendo, también los estamos nivelando en imaginar, permitirles o ayudarles a construir un tipo de imaginario que, insisto, está mucho más vinculado con el mercado laboral que con una construcción de ciudadanía. Finalmente, para hablarles del proyecto, las tecnologías sí juegan un papel importante, estas pero no son centrales. ¿A qué me quiero referir? Que las capacidades de libertad, autonomía y oportunidades en el entorno, si bien es cierto que pueden impulsar al uso, también es cierto que estas capacidades podrían permitirnos regular el uso de las tecnologías, ¿no? Por eso es tan importante el que aumentemos las capacidades de estos jóvenes. El papel que las tecnologías juegan en la calidad de vida coincide con la visión de las demandas, que es lo que decía del sistema educativo, es decir, decimos que sí influyen porque les ayudan a elevar aquellas capacidades que la universidad les está promoviendo. Y estas capacidades que las universidades están promoviendo están en sintonía con el mercado laboral. Y les decía, pero no están en sintonía con la participación como agentes de cambio. Es decir, podríamos estar haciendo una repetición generacionalmente de un modos de vida que a lo mejor no deseamos porque tampoco estamos preparando mucho ni estamos abonando mucho a que nuestros jóvenes universitarios en su mayoría hagan transformación social o se interesen por la transformación social. Sí hay, y es evidente, los podemos escuchar en las noticias, de que hay muchos jóvenes que están con movimientos sociales como el Me Too, como los movimientos sociales en apoyo a que se resuelvan los casos de Ayotzinapa, entre otros. Sin embargo, no son la mayoría. A la mayoría no están vinculados a estos asuntos y eso pues nos dice cosas de qué estamos haciendo en las universidades. Esto significa que el gran reto de la universidad, sí es relevante su papel, pero deberíamos de estar construyendo otro tipo de marcos que resuelvan asuntos no solamente profesionales, sino construcciones de una participación, de una construcción ciudadana mucho más comprometida. Muy bien. Después de comentarles este marco de proyecto, estos resultados de los 3,629 cuestionarios de estudiantes, nosotros los pusimos en un visualizador, que es un visualizador interactivo de datos. Está en este portal, que ustedes pueden ver por aquí su dirección. Y lo que hicimos fue organizarlos en 6 entradas, una entrada para cada una de las universidades mexicanas que participaron. En términos generales, diremos, nuestra visión fue aportar a la ciencia abierta y una ciencia inclusiva, con una visión interdisciplinar, trabajando desde las ciencias sociales con desarrollo de software, con una vigilancia epistémica en el sentido, y esto es muy importante a propósito de lo que está Nayeli trabajando con estudiantes y con asesorías, porque estábamos trabajando en una especie de justicia y de equilibrio entre la participación de los estudiantes en los proyectos y sobre todo la promoción de las mujeres en los proyectos, porque creemos, por ejemplo, que en términos de los problemas de género que existen, que son transversales en todas las dimensiones sociales, la universidad y quienes estamos haciendo investigación deberíamos de estar trabajando desde el hacer todos los días con esta lógica, ¿no? Entonces nuestros estudiantes no solamente participaron haciendo alguna cosa, sino que participaron en el análisis que vino a controlar la mirada adultocéntrica.
Ellos analizaron y nosotros analizamos y después comparamos. Identificamos cómo se movían, diremos en este caso, los escenarios. Este visualizador está desarrollado con una tecnología que es de Power BI, se llama Power BI, es un software de Microsoft y permite analizar datos con visualizaciones interactivas. Ahorita se los mostraré. La información está organizada en 4 apartados: los jóvenes universitarios, la calidad de vida, las tecnologías y la pandemia. Déjenme decirles que la pandemia fue un ítem que, a propósito de los grupos sociales, apareció. Nosotros cuando planteamos el proyecto, como no estaba en el escenario social este problema, nunca lo pusimos como una de las variables. Sin embargo, las conversaciones de los jóvenes salía como un elemento fundamental que afectaba su calidad de vida. En ese momento estaba muy presente y por eso salió y por eso le damos un espacio, ¿no? El valor de este visualizador consideramos que es impulsar el conocimiento abierto. Cuando lo abran, bueno, ahorita que lo abra, nuestra intención es de que estudiantes como ustedes, sus profesores, quienes toman decisiones para la vida educativa y para la vida social y para la política pública sobre jóvenes, puedan consultar información aquí en ella y podamos impulsar este conocimiento, ¿no? Las limitaciones, ¿cuáles son del visualizador? Pues sabemos que se ganamos en usabilidad, es decir, es de fácil uso, es gratuito además para las universidades que tienen este visualizador, pero sí perdemos especificidad porque lo que hicimos fue como es una, si se acuerdan que les decía que cuando vieran el cuadro del cuestionario iban a darse cuenta de que es muy amplio, es un cuestionario complejo, entonces tuvimos que agrupar algunos resultados y por eso, bueno, perdemos cierta especificidad, ¿no? Ahora me voy a permitir irme al visualizador. Este es el visualizador, diremos, esta es la red caleidoscopio. Tenemos otros tipos de proyectos, pero en resultados van ustedes a encontrar los resultados del visualizador y van a ver este tipo de información. En esta, por ejemplo, aplicando aquí en la Universidad de Colima, si se acuerdan que les decía, estos son los apartados. Si ustedes buscan mayor información, están, les digo, uno por cada una de las facultades, perdón, de las universidades. Si buscan información, van a encontrarse con los créditos de este visualizador. Si se fijan, todos estos son estudiantes. Estos de aquí también son estudiantes, estos dos, excepto los demás, Mabel, bueno, Mabel, yo y Krishna, somos profesores, pero todos los demás son estudiantes, algunos de desarrollo de software y otros de comunicación. Aquí van a encontrar información sobre información clave del proyecto, de sus limitaciones, su funcionamiento, etcétera. Y en este apartado van a encontrar, por ejemplo, información sobre jóvenes. ¿Qué sucede con esto? Muy bien, ustedes tienen en este menú de la izquierda la información de cómo ir solicitando. Si ustedes no le piden nada, van a encontrar todos los datos. Van a encontrar, por ejemplo, de dónde residen en la Universidad de Colima, de dónde vienen nuestros estudiantes. Y si se fijan, pues vienen de diferentes partes de la República, sobre todo en este caso, más del Pacífico. Las áreas de estudio, por ejemplo, en administración, agronomía, etcétera. Aquí pueden ver más datos, ¿no? Sexo, fueron 419 encuestas, prácticamente solamente de todo este universo, solamente 4 pertenecen, hay una autoadscripción indígena, a la localización de residencia y quienes estudian, quienes trabajan y quienes estudian y trabajan, ¿no? En este de aquí pueden ustedes preguntarle, por ejemplo, del área de tecnologías, ¿quiénes son? Entonces, del área de tecnologías es muy regional, si observan, prácticamente vienen, en este caso, del estado de Jalisco y, bueno, mayoritariamente de Jalisco y de Colima. Pero si quiero todo esto y le pregunto sobre todo de artes, van a observar que de artes hay un mayor reconocimiento a nivel nacional y vienen de otras partes, ¿no? De ciencias sociales y derecho también es muy local, de la administración
ya se amplía a Michoacán. Entonces aquí comenzamos a encontrar una serie de datos que nos pueden ayudar a identificar ciertos perfiles de los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Pero también tenemos información sobre padres y madres de estos estudiantes. El nivel de estudios de la madre, el nivel de estudios de los padres. Por ejemplo, ¿quiénes de estos estudiaron bachillerato? Del padre, entonces nos dice que solamente 111. Por ejemplo, quienes son amas de casa y que estudiaron la licenciatura. Y fíjense que es interesante porque hay bueno, hay por lo menos una presencia importante, un 26%, que no es menor, de madres de familia que aún habiendo estudiado licenciatura, pues se dedican solamente a ser amas de casa. Sin ningún problema, es solamente información para tener la ocupación de la madre y la ocupación del padre. Y en esta parte de aquí ustedes van a poder encontrar que pueden moverse hacia otro tipo de datos. ¿Cuáles son estos datos? Cada uno de los aspectos que se mencionan en el visualizador tiene un glosario, que es un área de estudio, que es la edad, que es la ocupación del padre y la madre, el estado de residencia. Hay una definición de estos conceptos. En calidad de vida, por ejemplo, también encontramos la información sobre la que podemos preguntar, y encontramos variables como educación y capacidades o dimensiones, ¿no? Autonomía y agencia de los estudiantes, contactos sociales y afectivos, bienestar subjetivo, balance de vida-trabajo, la identidad de estos jóvenes, sus capacidades. Estos es en términos de las expectativas, es decir, las expectativas, las capacidades y la satisfacción con la vida, ¿se acuerda? Es decir, con qué estás más o menos satisfecho, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, que las personas digan si una cuestión de educación y capacidades es importante en términos de su satisfacción, pues es alta. En términos de los contactos sociales, por ejemplo, en términos de sus expectativas, ¿cuántos están totalmente de acuerdo en que son importantes? Pues es solo un 38, pero también se suma a un 28 que podríamos decir que es positivo, que es el de que están de acuerdo con que los contactos sociales y afectivos forman parte importante de sus expectativas. La de la tecnología, si se acuerdan, les comentaba que había los entornos digitales, es decir, quienes tienen o no acceso a internet, acceso a computadora, la calidad del servicio, el acceso a celular y la calidad de servicio en internet. Las tecnoprácticas, es decir, qué hacen las tecnologías en la educación y las capacidades, si influyen o no en la autonomía en la agencia, el balance, los contactos sociales y también, bueno, valoraciones TIC, ¿no? Es decir, en este caso, sí, cómo valoran si las tecnologías tienen incidencia o no en su educación, en su autonomía, etcétera. Y finalmente está la pandemia, ¿no? Y en términos de la pandemia podemos identificar también cuestiones, por ejemplo, de las mujeres en términos de confianza para aprender. Por ejemplo, si yo les pregunto la confianza para aprender, los que están totalmente de acuerdo que tenían en ese momento más o menos confianza para aprender, nos da un 46, mientras las mujeres son 50, parece que no hay mucha diferencia, pero en este caso, déjenme ponerlos a todos. Puedo preguntarle según los niveles también. En este caso sería la percepción de los jóvenes sobre la confianza. Y creo que eso sería prácticamente todo. Es decir, de aquí pueden ustedes obtener información de cómo les va a los jóvenes a nivel nacional, porque si se fijan, tenemos información de las universidades en este caso del norte, 2 del norte.
tenemos del centro, tenemos del Pacífico, tenemos del Golfo y tenemos del sur. Es decir, hay un mapa más o menos general en términos de la geografía del país, ¿no? Y de las diferentes áreas de conocimiento además. Con esto, pues, daría por cerrada, diremos en este caso, la presentación. Muchas gracias, doctora. Creo que, bueno, al menos de mi parte sí es importante que, al menos si bien muchos dicen que que los jóvenes somos el futuro de México y hay que hacer así, 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 pues sí podemos, pero si no nos apoyan dándonos esas oportunidades que usted dice, pues no vamos a poder lograr mucho, ¿verdad? También si alguien del público tiene alguna pregunta, aquí puede hacerla, pueden levantar la manita aquí en Zoom o escribirlo en Facebook y ya se las leemos para que sean respondidas. Bueno, por acá le mandan saludos, doctora. Sí, tanto la doctora Chong, el doctor José Luis y la maestra Cintia, Gracias. le mandan muchos saludos y felicitaciones. Gracias. No sé si alguno de los chicos que están aquí presentes tiene alguna pregunta. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, doctora, aprovechando, ¿cuál, al final, cómo integraron, decidieron, por ejemplo, desechar estos criterios donde no, donde decía que pues no, le resultó significativa la hipótesis número 2, ¿no? Que no pudieron comprobar. Eso por un lado, y por otro, me gustaría saber qué fue lo más difícil de hacer para hacer este visualizador, ¿no? Porque, bueno, no es tan sencillo solamente migrar los datos, sino también pensar como en la estructura que va a tener, ¿no? El tipo de contenido. La verdad que yo no había accedido bueno, tan a detalle al visualizador, y me sorprendió que inclusive por categorías puedo identificar, o sea, por ítems, ¿no? Desde totalmente de acuerdo, femenino, masculino, etcétera, las características. Y hay un apartado donde se puede, por ejemplo, entrecruzar la información de todas las universidades. Ok. Primer punto sobre el asunto de cómo se desecharon algunas de las variables. Lo que pasa es que nosotros trabajamos en principio de una manera multidisciplinar y y también interdisciplinar. Es decir, en las ciencias sociales yo tengo también una colaboración con personas que trabajan de muy buen calado la estadística, ¿no? Entonces, cuando hacen los modelos, por ejemplo, en este caso de clúster, para poder identificar, por ejemplo, cuáles son relevantes y cuáles no de las variables que aportan significado a estos clústeres, se salieron muchos que no eran relevantes porque no aparecían con suficiente información, o bien porque eran demasiado homogéneas, entonces no variaban, es decir, no aportaban mucho, o porque eran de presencia insignificante, como en este caso la de participación, ¿no? Para el otro renglón. Entonces, prácticamente los modelos estadísticos identificaron solamente aquellas variables que son relevantes para hacer la tipología, ¿no? De 3. Entonces fue un trabajo estadístico sobre todo, ¿no? Que fue por la misma lógica, ¿no? De construcción. Sobre lo más difícil de realizar para el visualizador fue definitivamente identificar cuál sería el mejor diseño para poder traducir una cantidad de datos. Imagínense, son 3,629 estudiantes o casos. Y de esos son como 50 y tantos ítems con sus diferentes escalas. Entonces son una cantidad impresionante de datos, ¿no?
¿Qué es lo que hicimos? Pues en este caso lo que hicimos fue decidir los criterios de agrupación, ¿no? Es decir, definir, por ejemplo, más bien por categorías, en este caso, de los 4 apartados, de solamente algunas de las dimensiones y trabajar sobre esos agrupamientos, ¿no? No recuerdo cuál era la otra pregunta, Nayeli. La última ya iba enfocada a cómo, cómo se puede integrar todos los resultados de todas las universidades. O sea, por ejemplo, si yo quiero saber de un ítem, ¿no? Todas, Claro, como ya de todas las 3,000 y tantas respuestas. Fíjate que allí eso no lo pudimos lograr justamente por la cantidad de datos. Si te fijas, está por universidades. Entonces, sí te obliga, esa es una de las cosas que yo les ponía de las limitaciones, en que es accesible y es fácil de usar, pero pues que te pierdes especificidad y en este caso igual también pierdes una articulación entre las diferentes unidades. Entonces, tienes que sacar los datos de una universidad y luego los de la otra, pasarlos a un Excel y ponerlos, ¿no? Entonces, esa sería más o menos la lógica, ¿no? Lo que estamos haciendo en este momento es nada más que hemos tenido otros asuntos a resolver, es si podemos mejor bajar toda la base, independientemente de que la puedan consultar de una por una, bajar la base como lo hace INEGI para que puedan trabajarla cada quien, ¿no? Pero sí, ese es uno de los problemas de poder agrupar a todos, ¿no? Tienes que hacerlo de uno por uno. Sí, aparte porque son muchísimos reactivos. No es, Sí, no es porque tan lo que sencillo. pasa también es de que sí habría software que podrían hacer esto. Nada más que acordémonos que estamos trabajando con Power BI, que es un software de alguna forma accesible para las universidades públicas, porque bueno, tenemos el acceso a las licencias para trabajar con esto y tenemos la posibilidad de trabajar con ellas. De manera individual a lo mejor no lo tienen, entonces les costaría, pero es un software que trabaja con una cantidad de datos no tan grande, ¿no? O sea, no es tan, no permite estas más potentes, ¿no? Estos trabajos de filtros más potentes. Muchas gracias, doctor. Sí. Y una última, así por curiosidad de investigación, que creo que es muy bueno, esto que resalta, bueno, y resaltó Crista hace un rato, de el diálogo intergeneracional, ¿no? Eso me parece que siempre suma en los proyectos de investigación porque, pues, cada generación percibe de manera muy distinta la realidad. Entonces, me gustaría preguntarle un tanto esa experiencia, cómo ha sido para ustedes. Porque Sí. aparte tienen muchos jóvenes, ¿no? O sea que muchos alumnos. Sí, fíjate que yo siempre he estado inclinada a trabajar en la medida que puedo metodologías horizontales que les llamamos, ¿no? En ese sentido, nosotros hay una figura como esto del insider, ¿no? De la persona a la que se supone que estamos estudiando o observando, pues más bien que poderle dar su propia voz de representación, sobre todo cuando se trata en este caso de jóvenes, en los que la propia ciencia o quienes generamos conocimiento sobre ellos, tendemos a homogeneizarlos de una manera y a verlos a partir de nuestros criterios como adultos. A lo que nosotros nos exigieron, como nosotros fuimos educados, como nosotros estamos exigiendo al otro ya en la posición de adultos. Entonces, esto genera una jerarquía, pues que al final de cuentas también genera una estructura de pensamiento, ¿no? En la que sigue siendo el adulto el que manda y decide cómo se hacen las cosas y cómo se tiene que ver, y no solamente el adulto, en este caso le sumas la parte superior que es el científico, ¿no? Entonces, pues ya casi queda definido como los lentes a través de los cuales podemos ver a estos jóvenes, ¿no? Y en ese sentido hicimos la participación de lo que llamamos los insiders, ¿no? De los jóvenes que nos ayudaron a ver, no solamente era para controlar nuestras miradas, sino para ver aquello que para nuestra generación es invisible, porque le es representativo a esta generación. Esta generación son quienes tienen los ojos para ver esa realidad porque la están viviendo.
A lo mejor no van a teorizar sobre ella, pero tienen un conocimiento importante sobre sobre su propia identidad, su quehacer, su experiencia, ¿no? Entonces consideramos que tendríamos que ser más humildes respecto a eso y darles la participación, y conforme pasó eso también pudimos confrontar nuestras miradas, ¿no? Aprendimos y también aprendieron, por supuesto, quienes participaron, en este caso los jóvenes, pero nos permitió tener un diálogo diferente de análisis. En los grupos de discusión, ¿no? Porque los otros son datos, son números y bueno, eso es diferente, ¿no? Pero en los grupos de discusión, que es cuando generamos la encuesta, los ítems que íbamos a plantear en la encuesta, y también cuando generamos la lista, porque de ahí salieron también la información de esta lista, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, también, doctora, si nos podría, no sé cómo explicar más o dar más datos sobre esta variable de participación social. Sí. Bueno, lo que pasa, fíjate que esta es una de las variables importantes para nosotros en términos de que hay una aspiración y un discurso de las universidades, y si vemos, por ejemplo, en las misiones y visiones de las facultades y los programas educativos y todo, hay así como que sí, formar profesionistas con las capacidades para que puedan resolver, diremos en este caso, los problemas de su propia profesión, pero luego el apellido es además formarlos para la vida pública, y formar un mejor ciudadano y todo eso, ¿no? Y eso creo que termina siendo lo que no se hace. ¿Por qué no se hace? No porque necesitáramos de tener que politizar en términos, diremos, simplistas a los estudiantes, sino si enseñáramos a ver la realidad de una manera más consciente sobre cómo es, no necesitaríamos decirles que vayan y participen, ya participarían, porque estarían mucho más conscientes de qué estamos viviendo, de la situación en la que los recursos no deberían de desperdiciarse, en la que las inteligencias deberíamos de integrarlas para resolver problemas, ¿no? Entonces, si permitimos que nuestras clases sean efectivas en términos del conocimiento de la materia, pero no comprometidas, es decir, sí, perfecto, hay que ser críticos, hay que ser reflexivos, pero también hay que pasar a la acción, a una acción de compromiso. Entonces, al final de cuentas, eso creo que es lo que nos queda en ausencia a nosotros, o sea, como universidades, ¿no? Como universidades públicas estamos haciéndole el trabajo de formación al mercado laboral, pero pues nada más creando empleados, ¿no? No construyendo sujetos que puedan alcanzar mejores niveles de vida y mejores posibilidades de cambio, porque no les permitimos imaginarse de otra manera e imaginar la realidad de otra manera, ¿no? En ese sentido, creo que la participación social debería de hablar no solamente en términos históricos y de antecedentes de los movimientos sociales y eso, ¿no? Sino que todos los días deberíamos de estar viendo que el discurso que damos en clase es un discurso que se puede discutir, que puede entrar en contradicciones, que puede entrar en la práctica, que se puede ver. Ese es más o menos. Ok, bueno, al menos yo también, hablando en cuanto a participación, también sí es mucha responsabilidad la que tienen las universidades, pero también hay parte en nosotros, los que estamos estudiando, también aprovechar las pocas oportunidades que a veces nos dan, porque no estamos abiertos a hacer más de lo que nos piden, pues ya estamos también acostumbrados, como no nos exigen a veces mucho en cuanto a sobresalir o así, los profesores decimos, pues no voy, o también, pues sí, a agarrar esas oportunidades, al menos en nuestra facultad, que sí hay mucho de conferencias, de ir a ver esto, ir a hacer lo otro. Sí hay muy poca, a veces, muy poco interés por parte de los alumnos por querer ver más allá de lo que hay en clases. Sí, coincido en parte, fíjate, Crista, pero también difiero en otra parte. Mira, es como la crítica que se ha realizado últimamente sobre cómo se ha construido el género.
y cómo las mujeres hemos sido de alguna forma normadas y estereotipadas y limitadas en las formas de vernos y de percibirnos. Entonces, a mí me puede mucho cómo hemos hecho que los jóvenes estudiantes se vean como los incapaces que no aprovechan. Me explico, como los que no pueden transformarse y que están siendo perezosos. Entonces, claro que está un poco de eso, pero eso al final de cuentas también es una respuesta de que como sistema educativo no hemos logrado establecer unas políticas públicas de calidad y además unos programas de calidad en la cual es no que los entusiasmemos como si fuéramos payasitos, sino que hablásemos de otra forma, porque mira, por ejemplo, me han tocado clases en la que por supuesto hay estudiantes en las que están un poco así también separados de eso, pero me ha tocado casos en lo que dice maestra es que hoy lo más valioso que he encontrado es que que he notado que soy capaz de hacer investigación y proyectos. Yo pensé que esa no era mi expectativa, que nunca lo iba a hacer, que no era capaz porque se requería mucha teoría, pero no, que va, cuando se cae el mito, encontramos con que las jóvenes y los jóvenes son capaces de hacer eso y de darnos 3 vueltas. Pero no se los decimos, no les aplaudimos, no les ponemos los retos adecuados también, ¿no? Y entonces creo que falta estrategias no solamente cuando llegan a la universidad, porque esto debería ser desde las primarias, es decir, cuando llegan a la universidad y haya una malformación, pero no significa que esté todo perdido, es decir, hay cosas, o sea, es decir, somos sujetos y justamente cuando hablo de expandir las capacidades es de que por un lado se expande en lo que sé, en cómo me percibo, en el empoderamiento que puedo llegar a tener y en las acciones que puedo llegar a realizar. Hay que creernos que podemos ser ciudadanos de primera. ¿Me explico? Es decir, hay que creernos, hay que estar entusiasmados con esa idea. Muchas gracias, doctora. La verdad, sí, me motiva mucho saber que sí hay más profesores que sí nos quieren ayudar, pues, también. No sé si la Miss tenga algún otro comentario que decir o alguien más. No, bueno, sumándome un poquito a lo que decía la doctora, a mí me llamó mucho la atención en el resultado que usted aclaraba esto de bueno, que tiene que ver un poco con lo que señalaba, ¿no? Lo de la satisfacción versus, o sea, la calidad, ¿no? Al final. O sea, hay cosas que los jóvenes se dan cuenta que no pueden satisfacer y entonces como que van reduciendo también la brecha de el alcance, ¿no? Cuando al contrario, pues debería ser como más bien hacia el infinito y a partir de ahí como ir acortando, ¿no? O sea, que la perspectiva pues de la calidad sea, como señalaba, muy amplia y bueno, ya en la acción pues ir viendo que, qué cosas van realizándose dentro de esa proyección, no más bien dentro de las limitaciones, que eso es lo más, lo poco esperanzador, pues, de los resultados, ¿no? Entonces, creo que eso también, esos resultados van mostrando cómo van modificándose pues, las percepciones, ¿no? De la realidad. Sí, porque mira, en principio las estadísticas nos mostraron de que sí, de que el modelo teórico se probaba, claro que se prueba, pero atrás hay cosas, atrás de esos datos, de que desaparecieron, como esto de la participación, como esto de que, a ver, ¿cómo es posible que esté mucho más evidente en términos de tu satisfacción y que haya una diferencia grande entre los fines entre los fines de vida y los logros? Entonces, nuestros escenarios o cómo nos dibujamos, tendríamos que pensar, es decir, a mí me llama la atención aquello que no se hace visible y que nos obliga a hacernos preguntas de por qué no está funcionando como debería de funcionar, porque es contraintuitivo, de alguna forma, sobre todo cuando estamos hablando de que hay una etapa desde los niños y los jóvenes que es generativa, que es un momento de soñar. Y si no hay sueños, o sea, ¿qué nos está pasando, no? Es decir, tendríamos que estar conscientes de eso, o sea, algo está pasando, a mí se me alertan se me prenden pues las alertas, o sea, ¿qué está pasando con los sueños de nuestros estudiantes, no? Porque creo que eso es lo que me está diciendo, si me quedo en el primer nivel solo numérico,
de que lo que me muestra el modelo, digo, no, pues sí, palomita, ya lo hicimos. Pero no, abajo hay cosas que necesitamos preguntarnos, ¿no? Pero bueno, yo espero que estemos en el camino. Sí, claro que sí, doctor. A ver qué. Y aparte, que, bueno, con los diálogos y demás, también los chicos van conociendo también otras perspectivas, ¿no? Eso es también interesante y muy favorable, creo, saludable. Sí, claro. Bien, no sé si alguien de los chicos que está aquí presente, Ernesto, Jesús, María de los Ángeles, Álvaro, Angélica, alguien que se anime. Ya les compartí por el chat de Facebook y por también el chat de aquí de Zoom el, el link del visualizador, doctora, para que ellos también puedan ahí entrar a mover un poquito, a jugar con los datos. Pues entonces vamos, si les parece, a la lectura del reconocimiento de la doctora. Sí, sí. Ay, no veo. Ay, no manches. Bueno, voy a dar lectura del reconocimiento, doctora. La Universidad Autónoma de Coahuila y el Observatorio de Fenómenos en Internet, Diálogos Digitales, en colaboración con el Observatorio de Medios Digitales de la Universidad Panamericana, el Laboratorio de Alfabetización Mediática e Informacional de Universidad Intercontinental, otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Isabel Cermeño por su participación como ponente de jóvenes universitarios y calidad de vida, visualizando la incidencia de las TIC. A fecha de 1 de diciembre del 2022 en Torreón, Coahuila, en el Bien Fincamos el Saber, firmado por el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el licenciado Ricardo Jurado Rangel, y la maestra organizadora del evento y directora del Observatorio Diálogos Digitales, Blanca Nayeli Gómez Aguilera. Muy bien, le damos un muy fuerte aplauso a la doctora. Bravo, bravo. Que aparte, bueno, ella es muy, muy reconocida y muy querida por todos los colegas y los estudiosos de la comunicación. Así que para nosotros, pues ha sido un lujo, doctora, tenerla. Esperamos que se haya sentido como en casa, aunque sea a distancia. Y bueno, pues muchísimas gracias por su participación, por su tiempo y también por sus comentarios. Gracias a ustedes. Siempre es un placer trabajar con ustedes. Tengo tiempo ya haciéndolo. Entonces, reencontrarnos es realmente agradable. Gracias y pues mucho éxito, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Y bueno, aquí ya aparecieron los emojis, que yo les digo a los chicos que ahora en pandemia se comunicaban por emojis. Esas son nuevas formas de comunicación, doctor. Muy bien. Adiós. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, y vamos a dar un pequeño coffee break en lo que viene nuestra invitada, nuestra segunda invitada. Así que mientras les voy a poner la parte de lo de diálogos digitales, en lo que llega nuestra querida Laura Ivette. Y sí, claro, un aplauso también a Crista, que lo ha hecho muy, muy bien. Y que No, bueno, me ahora sí equivoqué con también. su apellido, no puede ser. No, está bien. Estamos en línea, ok. No vayan a decir nada terrible. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño coffee break en lo que llega nuestra compañera Laura y continuamos, ¿va?